Leer este pasaje de la Escritura, capítulo 5 del Evangelio del Señor Jesucristo, escrito por Juan, capítulo número 5. Vamos a leer este pasaje de la Escritura, los 17 primeros versículos. Tenemos unos 23 dispositivos, 24 dispositivos aquí en Zoom, y en Facebook tenemos 19. Entonces, qué bendición, a todos les estamos saludando, a todos les estamos extendiendo nuestro abrazo cristiano. Qué bonito estar en este tiempo de palabra del Señor, esté muy atento a la palabra, no permita que nada lo distraiga. Y vamos en este momento a leer este pasaje, Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. De tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Los que están en pie pueden sentarse. Dios les bendiga por su reverencia. Y gracias al Señor que nos ha permitido tener una hermosa semana de bendición, de palabra del Señor, de trabajo. Y hoy estamos aquí iniciando también esta semana con muchas expectativas. Creo yo que ha sido una bendición para todos nosotros poder disfrutar de estas bendiciones, la visita de los hermanos que estuvieron con nosotros. Y de pronto en el corazón de muchos habrá una expectativa, una nueva visión, una nueva proyección. Siempre antes de iniciar algún evento, orando al Señor, le digo: Señor, que la iglesia sea renovada, que la iglesia tenga
un tiempo de reflexión, de poderse plantear, poder visionar cosas. Personalmente le digo al Señor también que me muestre una nueva visión, que me muestre una nueva ruta. Y qué bonito, hermano, año tras año, programa tras programa, poder aprender que Dios siempre tiene cosas nuevas, que Dios siempre tiene cosas grandes. Y hay una pregunta que ha estado rondando por estos días. Muchos de ustedes han escuchado, han visto noticias, y la pregunta es, ¿cuándo abrimos nosotros? ¿A partir de cuándo podremos seguir? Y qué bueno en esta noche permitir que sea el Señor, que es el que dirige a la iglesia, su Espíritu Santo que obra en cada creyente, en cada cristiano, que sea Él tomando esa dirección, tomando esa ruta en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Yo creo, hermanos, fielmente estoy convencido que Dios ha permitido todas estas cosas, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido estos últimos 3 meses, todo lo que usted allá en su casa, en su familia ha tenido que vivir. eh, Tal vez no ha sido por cuenta de Dios, pero Dios sí lo ha permitido. Cuando digo esto, es importante, hermanos, que entendamos el plano de las cosas y entender, hermanos, que Dios en su poder, en su dominio, Él en su soberanía, permite algunas cosas que el hombre haga, pero Dios tiene el control. Me refiero entonces a que hay cosas que tenemos que entender que no vienen de Dios, pero Dios las permite. Un ejemplo muy claro y muy sonado es el ejemplo que básicamente podemos ver en un hombre muy amado por Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios, vivía en el propósito de Dios, un hombre perfecto, temeroso, recto, apartado del mal, al cual Dios le amaba. Y dice la palabra del Señor claramente que Dios amaba a Job. Pero este hombre fue pedido para ser tentado. Fue pedido para que su vida pasara por algunas circunstancias que ya los estudiantes de la Biblia conocen. Al fin de todas las cosas y al fin del libro de Job, entendemos que Dios es soberano, que Dios siempre tiene la primera y la última palabra. Cuando yo digo, hermano, que tiene la primera y la última palabra, me refiero, hermano, a que nada ocurre sin el permiso del Señor, nada pasa sin que Dios lo permita y las cosas que suceden cumplen un propósito en Dios. La Biblia nos enseña a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y entre tanto, aleluya, que trasegamos en el diario vivir, que trasegamos en nuestra vida, es importante que entendamos estas cosas. Es importante, mi amado hermano y amigo que estás escuchando este mensaje, que comprendamos que Dios es el dueño, que Dios es el jefe, que Dios es el que manda. Él es soberano y a su nombre sea la gloria. Él es el que manda y domina por encima de todo. Aleluya. Me llama la atención este pasaje de la Escritura porque hay una circunstancia donde se presenta una cantidad de personajes y hay unos actores importantes en la escena del pozo de Bethesda. La Biblia dice que una multitud de enfermos yacía en aquel lugar. Ese sitio tenía 5 pórticos y era un pozo, era lo que nosotros pudiéramos llamar aquí muy coloquialmente una alberca grande.
si usted me permite ese nombre. No era un pozo natural, era un pozo, era algo que estaba como prefabricado, que estaba organizado. Y dice el texto, tenía 5 pórticos, es decir, 5 entradas en las que los hombres, las personas que iban a ese lugar, que acudían a ese sitio, podían tener como acceso 5 lugares, 5 entradas. Una de esas entradas era una entrada que se dividía en una Y, como 2 entradas grandes, pero en total eran 5 entradas. Y había una fiesta, habían unas fiestas, habían unos eventos religiosos en ese lugar, y la gente acostumbraba a estar ahí en esos eventos. Si usted mira el pasaje, dice el texto que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es que el estanque, el lugar era muy famoso. ¿Puede usted imaginar entonces cuántas personas acudían a ese sitio? ¿Puede usted imaginar la atención de las personas en su óptica, en su visión, en su atención, mirando cuándo era el tiempo? El texto dice que de tiempo en tiempo, ese de tiempo en tiempo da a entender que ellos ya conocían el momento casi preciso cuando el agua se agitaba. Entonces todos estaban atentos, todos estaban pendientes, y el verso mismo dice, el que primero descendiera quedaba sano de cualquier enfermedad. La palabra del Señor nos cuenta que la multitud, la cantidad de gente que yacía en ese sitio, ciegos, cojos, paralíticos, esperaban el movimiento del agua. Todos estaban atentos al movimiento del agua. Y yo me imagino la gente a la expectativa, la gente alerta. Pienso yo que entre tantas personas, entre tanta multitud, todos estaban atentos al agua, en qué momento el agua se movía. Y cuando el agua se moviera, entonces imagínese usted cuántas personas se tirarían a ese lugar. La escena entonces nos plasma algo interesante, ya que el versículo dice que un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, dice que estaba en el sitio. Y entonces el Señor Jesús pasó por ese lugar. ¿Quién sabe por cuál de los 5 pórticos entraría el Señor? Lo cierto es que llega hasta ese sitio, y no solamente estaba ese hombre paralítico, habría muchos más, pero el Señor fijó sus ojos en él. ¿Qué llamaría la atención de Jesús para que fijara sus ojos en él? Hay un primer punto que quiero, hermano, que analicemos en esta noche. ¿Qué hay en la actitud del hombre al cual la atención del Señor cautiva? ¿Qué hay en la actitud de aquel que necesita un milagro? Y yo quiero decirle, hermano, no solamente estaba ese hombre ahí, el texto dice que había una multitud de personas, yacía gran cantidad de cojos, ciegos, paralíticos. Pero hay algo, aleluya, que Dios sabe, hay algo que Dios conoce. Recordemos, Él es soberano, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Y cuando los ojos del Señor se fijan en aquel hombre y Jesús lo ve acostado, dice, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le hace una pregunta. Esta pregunta de pronto muchos la tomarán como una pregunta irrisoria, como una pregunta fuera de contexto, como una pregunta como tan absurda. ¿Para qué preguntar?
¿Quieres ser sano? Le preguntas a una persona que tiene una necesidad y le dices, ¿tú quieres suplir la necesidad? Hombre, todo el mundo te va a decir que sí. Pero esta pregunta, hermano, va hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de la persona a la cual se le está preguntando. Esta noche, tú eres esa persona. Tú que estás viendo esta transmisión. Hay algo aquí, es que yo no conozco, porque hay muchos que no puedo ver a través de esta transmisión, están a través de Facebook viendo y no puedo mirar. Hay otros que están en la sala de Zoom, pero tampoco puedo verlos a todos. Solamente estoy viendo unos 3 o 4 aquí. Pero hay alguien que está aquí en esta transmisión, que él sí sabe quién eres tú, él sabe cómo te llamas, él sabe quién eres y qué necesitas. Oh, alabanzas al nombre de Cristo, alábalo a él porque él está ahí contigo, aleluya, él está ahí en tu casa, él está ahí en tu sala, él está ahí en tu cuarto, aleluya. Y él está ahí en tu mente y en tu corazón, porque él sabe lo que tú tienes. Él sabe qué necesidad hay en tu corazón. Él sabe qué es lo que necesitas. La hermana hace un momento estaba orando por las necesidades y ella decía, hay una necesidad y Dios la conoce. Y yo quiero decirle, hermano, estas no son palabras casuales. Dios sabe, amigo, lo que tú necesitas. Amén, amén. Puede ser que la persona que esté a tu lado, tu pareja, tus hijos, tus padres, creen saber algo que tú necesitas. Pero hay algo en el fondo de tu corazón, hay algo íntimo, hay algo en lo reservado de tu mente y eso Dios lo conoce. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Aleluya. Y él pregunta, ¿quieres que se resuelva esa situación? ¿Quieres que yo supla esa necesidad? Y la respuesta del hombre, dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando el agua se agita. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y yo quiero decirle, hermano, tal vez no era una excusa. Muchas excusas parten de una base que no tiene lógica. Muchas excusas se dan precisamente porque la gente quiere evadir la lógica, la razón. Y esta no era una excusa. Esta era una razón convincente. Estamos hablando de un hombre paralítico. Estamos hablando de un hombre que depende del favor de otro. Estamos hablando de un hombre que depende de la misericordia de otro. Y yo quiero decirle, hermano y amigo, que estás en este momento aquí conectado, Bethesda significa casa de la gracia, casa de la misericordia. Y si hay algo, hermano, que no estaba aplicando en ese lugar, con ese personaje, era eso. No hay misericordia. El pasaje dice claramente, Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta. No hay misericordia. Y quiero unir en esta noche lo que le estaba diciendo al principio del mensaje en cuanto a la pregunta que hay, ¿cuándo abriremos, cuándo retomaremos, cuándo reabriremos la iglesia?
Y hay varias cosas en esta historia que es importante, hermano creyente, que las pongamos en orden y en atención. Porque la iglesia tiene un significado, una representación, un símbolo importante para nosotros. Para nosotros el congregarnos es tan importante, hermanos. Hay hermanos que desde pequeños hemos nacido en la iglesia. Hay otros que han llegado en el camino de sus vidas. Y cuando uno llega a la iglesia, hermano, cuando uno llega a la congregación, al lugar de predicación, para uno, hermano, ese se convierte en un hogar, se convierte en una familia, se convierte en algo especial. ¿Cuántas personas antes de ser creyentes un domingo frecuentaban la ciclovía? Un domingo iban al parque, iban a la cancha a jugar con los diferentes equipos, a hacer una cantidad de actividades, tal vez allá con otros familiares, con los amigos de la empresa, qué sé yo, tantas cosas. Pero desde que llegamos a Cristo, hermano, un domingo para nosotros, perdóneme la expresión que voy a usar, se ha vuelto casi que sagrado. Amén. Y yo puedo decirle con todo el amor y el corazón y el cariño que para mí cada culto es tan sagrado, hermano. Cada martes, cada jueves, cada sábado, cada domingo, hermano. A veces el domingo todo el tiempo se la pasa uno en la iglesia desde que amanece, desde que llega uno temprano hasta que anochece, hermano. Nosotros hemos tenido días completamente completos días desde que estamos temprano en la mañana hasta que anochece. Y eso es una delicia. Eso es algo maravilloso y es algo que en este tiempo a muchos nos está haciendo falta. Yo no sé a cuántos de ustedes, no sé cuántos creyentes hay en el momento que estén diciendo, oh, ¿cuándo se abrirá, Señor? Y estén orando, porque es importante que estemos orando. Amén. Pero quiero decirle, hermano, que esto no se puede convertir solamente como en algo litúrgico, como en algo religioso. Esto tiene que tener una convicción, aleluya. Esto tiene que tener, aleluya, una pasión, algo especial que no lo da un cine, que no lo da una cancha de fútbol, que no lo da una ciclovía. Hay gente que dice, oye, pero ¿qué es lo que les pasa a ustedes que andan todo el tiempo allá metidos? Bueno, sabemos que es la presencia de Dios la que nos ha cautivado, nos llena, aleluya, el corazón, el alma, y cuánto nos regocijamos en comunión con los hermanos, cuánto nos regocijamos escuchar esa alabanza del pueblo del Señor, ese aplauso del pueblo de Dios tributándole a Él la gloria y la honra. Oh, alabe al Señor ahí en casa, adórelo en libertad, aleluya, a Él sea la alabanza, la adoración, alabanzas a Jesús. Pero hay unas circunstancias, y creo yo, hermano, que Dios le ha permitido a la iglesia, y no estoy hablando solamente de la congregación aquí en Aures, Dios ha permitido a la iglesia, su amada, aleluya, este tiempo para que reflexionemos. Esto es algo, hermano, que es a nivel mundial. Hay países, hay ciudades, municipios que ya han reabierto sus puertas, las congregaciones. Y creo yo, cuando inició todo esto, cuando comenzó toda esta situación, todos nos imaginábamos, menos todo esto que ha acontecido y menos lo que les voy a decir, el
reaperturar, es decir, la forma como vamos a regresar. El Ministerio del Interior, en conjunto con el Ministerio de Salud, las gobernaciones, las alcaldías, han dispuesto un protocolo como los diferentes establecimientos públicos. Cuando tú vas a entrar a un supermercado de línea, a un hipermercado, entonces tienes que pasar por una revisión, tienes que pasar por un filtro. Bueno, no es un filtro, son realmente varios filtros. Uno te pregunta que cómo estás, que cómo te has sentido los últimos días. Otro te pone una pistola aquí en la cabeza. Claro, no es una pistola, ¿no? Es un medidor de temperatura, un termómetro. Y tú sacas tu cédula y te dicen bienvenido. Si estás bien, si estás sano, si no has tenido problemas, y entras. Y ese mismo protocolo nos lo implementaron para abrir los templos. Entonces hay sitios, hay muchos lugares, como ya les decía antes, iglesias que han reaperturado sus programas locales. Y entonces ellos deben disponer de un equipo de hermanos, de personas que le preguntan al creyente cuando asiste, ¿cómo has estado estos días? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está tu temperatura? Te toman la temperatura, registran tu nombre y sigue. Si no tienes ningún problema, si no tienes dolor de cabeza ni nada, entonces puedes seguir. Y yo quiero decirle, hermano, nos habíamos imaginado y seguramente escuchaba al principio muchos hermanos que decían, hermano, estamos orando, que el Señor nos ayude, que pase todo esto. Y bueno, pero no nos imaginábamos que nos íbamos a tropezar con estas circunstancias. No nos imaginábamos que para poder ir al lugar que ha sido para mí, lo digo hermano, mi casa desde niño, el sitio que amo con mi corazón, no me imaginaba que íbamos a tener que pasar por esto. Y hay que cumplir con las exigencias, hay que cumplir con los protocolos. Pero hay algo que yo quiero invitarte para que pienses. El día del paralítico de Bethesda, perdón, igual significan. El paralítico de Bethesda, ese día iba a ser crucial en sus vidas. Y ahí en adelante su vida no sería la misma. Y el texto me está diciendo que el hombre llevaba 38 años. No se sabe cuántos de esos 38 años estaba asistiendo a la casa de la gracia, a la casa de la misericordia, como significa Bethesda. Pero seguramente habían sido muchos. Las palabras del hombre lo dicen. Señor, no tengo quien me meta cuando el estanque, cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y yo me imagino que ese día ya el agua se había agitado y ya había salido alguien, tal vez glorificando y saltando y diciendo fui sano, pero ahí estaba el paralítico una vez más asistiendo a la casa de la gracia, a la casa de la misericordia, pero en su pensamiento devolviéndose igual que como llegó. Y yo quiero en esta noche, en el nombre de mi Señor Jesús, dejar este mensaje en el corazón de muchos creyentes, de muchos hermanos que tal vez hemos estado asistiendo a ese lugar, a esa casa de gracia, a esa casa de misericordia durante mucho tiempo, tal vez con una expectativa similar a la de aquel hombre. Yo imagino ese día cuando los ojos del Señor se fijaron en él, el hombre
hombre pensaría, oh, si este hubiera aparecido antes, tal vez me hubiera metido al estanque y hubiese sido sano. Oh, pero qué pregunta es esta, que si quiero ser sano, pues desde luego por eso estoy aquí. ¿Cuánta gente ha frecuentado nuestras iglesias? ¿Cuánta gente ha frecuentado nuestros lugares de reunión? Y tal vez han llevado un problema familiar, tal vez han llevado un problema espiritual, han llevado un problema de pronto en su mente, en su espíritu, y no han solucionado. Oh, pero esta noche está el Señor Jesús, aleluya. Esta noche está aquel que ese día le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Él te pregunta en esta noche, hermano, amigo, ¿quieres? Hay que determinar la necesidad. Hay que determinar, hermano, la necesidad urgente, la necesidad real. Yo quiero decirles, y perdónenme de pronto esta expresión que voy a usar, no me gusta cuando alguien se me acerca y me pide dinero. No me gusta dar dinero. Y hay ocasiones, Dios lo sabe, que he tenido que comprarle un pan, una empanada, una gaseosa, un desayuno, porque no me gusta dar el dinero. Porque creo, hermanos, es algo, una convicción personal, es algo mío. Creo que todo lo que Dios me da es bendición, viene de sus manos, proviene de Él. Y si proviene de Él, yo no puedo ir a entregarlo de una forma descomedida. Amén. Muchos de ustedes saben, hermano, hay personas que piden dinero en la calle, no tanto porque necesiten saciar una necesidad urgente. La palabra del Señor dice, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus deleites, piden para sus deleites carnales, pero no piden realmente lo que necesitan. Algo que me maravilla en la palabra del Señor, hermanos, es que el Señor dice a los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comer sin dinero y sin precio vino y leche, porque es importante entender cuál es la necesidad. Puede ser, hermano, puede ser que usted haya estado pidiendo por una necesidad, pero realmente esa no ha sido la necesidad urgente de su vida. Yo escuchaba un testimonio de una hermana de la iglesia y ella decía, hermano, yo le pedía al Señor que mi esposo hiciera esto, hiciera aquello, y él nunca lo hizo, pero mire que ahora me doy cuenta que eso que yo le estaba pidiendo a Dios, ahora el Señor lo usa para que mi esposo bendiga al Señor y le sirva al Señor. Y yo decía, wow, qué cosa tan maravillosa es esto. Amén. ¿Sabes por qué hay cosas que Dios no responde, hermano? No es porque Él no tenga el poder, Él es Dios. Él tiene todo el poder, aleluya. Él puede sanar el cáncer en un instante. Él puede sanar el SIDA en un momento. Él puede sanar cualquier circunstancia en un momento. Pero Dios pregunta cuál es la necesidad real que tú quieres, que tú entiendes que debe ser solucionada. Que el hombre, cuando escucha la pregunta, ¿quieres ser sano? Él responde, no hay quien me meta. Pero el Señor no le pregunta nuevamente. El Señor no le dice, no, es que yo no estoy diciendo que quién tiene que si tiene alguien que lo meta o no. El Señor le está preguntando es, ¿quieres ser sano? Pero el Señor no le está diciendo eso. El texto dice que Jesús le dijo, ojo con esta expresión, mi hermano, levántate
toma tu lecho y anda. Me llama la atención esta expresión, hermano, porque es Dios, aleluya, es el Señor que está dando una orden y le está diciendo a ese paralítico, levántate. Y el paralítico le acaba de decir, no tengo quien me meta, no tengo quien me tire allá, no tengo quien me ale, me empuje allá. Pero el Señor le está diciendo, levántate. ¿Eso qué significa, hermano? Nosotros dependemos de muchas circunstancias. Uno encuentra casos, hermano, de gente que depende de todo, menos de Dios. Se depende de la EPS, de la salud pública, del gobierno, de la ayuda, de la pensión, de esto, de todo se depende. Pero qué bueno en este tiempo depender de Dios. Qué bueno en esta época, aleluya, depender de Él precisamente. Y yo creo, hermano, que muchos en este tiempo, en estos 3 meses, hemos pasado, aleluya, hemos aprendido, aleluya, cosas maravillosas de Dios. Yo creo que ahí en casa hay muchos hermanos que pueden decir, hoy, Señor, tú has sido mi provisión, tú has sido mi sustento, tú has sido mi ayuda, tú has sido, aleluya, mi socorro. Oh, glorifique al Señor en esta noche, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Yo creo que después de estos 3 meses hay muchos cristianos. Yo me atrevería a decir en este momento, muchos de los hermanos nuevos, los que últimamente se han venido bautizando, han experimentado cosas extraordinarias de Dios. Yo escuchaba a alguien decir en estos días, hermano, yo he comido mejor en esta pandemia que antes de que estuviera en mi trabajo, en la empresa y con todas las garantías que tenía. Y a mí me admiró realmente esa expresión. Es depender del Señor. Es decir, Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi torre fuerte. Señor, tú eres todo para mí, aleluya. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo, alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ese día ese paralítico aprendió a depender y a escuchar las órdenes de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia me dice, hermanos, en el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado. Aleluya. Y dice, y tomó su lecho y anduvo. Pero el versículo 9, la parte final dice, y era día de reposo aquel día. Y hay algo aquí, hermano, que la iglesia tiene que conocer. Y es que, hermanos, para Dios no existen límites. Iglesia de Auris, Iglesia del Señor, todo el que me esté escuchando, que haya creído en Jesucristo, que haya entregado su vida a Jesús en las aguas del bautismo, escúcheme por favor, Dios no conoce límites. Amén. Yo como pastor tengo que decir, tengo límites. Como pastor. Como ciudadano tengo límites. Como padre tengo límites. Pero escuche, nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, hermanos,
Vamos hasta donde el Señor nos diga que vayamos. Nosotros no vamos hasta donde nos digan las reglas del hombre aquí en la tierra. Nosotros no vamos hasta donde nos diga X o Y. No, nosotros, hermano, esta iglesia lleva tantos años en este mundo, dirigida por el Espíritu Santo, y hay quienes le han querido poner tropiezo a esta iglesia. Hay quienes han querido acabar con esta iglesia. Han asesinado miles de hombres, predicadores, cristianos, pero esta iglesia no ha parado. Esta iglesia sigue adelante, y es porque va conducida por el dueño. Es Jesús el dueño de esta iglesia, y esta iglesia va hasta donde Dios diga que vaya. Aleluya. Al nombre de Jesús sea la gloria, al nombre de Jesús sea la alabanza. Por eso yo quiero invitar, hermano, en esta noche, para que tú y yo pensemos hasta dónde quieres, Señor, llevar la iglesia. Hasta dónde quieres llevar a tu pueblo. Al principio de todas estas situaciones les decía a los hermanos, debemos entender el tiempo de la iglesia, debemos comprender el contexto de la iglesia. No estamos aquí, hermanos, amedrentados, arrinconados, encerrados, no estamos aquí en cuarentena, no. Hasta los cultos se nos aumentaron. Hasta los programas se nos crecieron. Aleluya. Y aunque hay muchos que no quieran, pero hay otros que llaman, hay otros que buscan, hay otros que preguntan, hay otros que buscan. Hermano, Dios está tratando de una manera tan tremenda en este tiempo. Dios está trabajando de una manera tan extraordinaria en esta hora. Yo escuchaba al pastor el domingo predicar, y él decía algo que me llamó la atención, y ayer también lo hablábamos con alguien, y es tremendo, hermano. Todo el tiempo hay transmisiones, todo el tiempo hay predicaciones. Usted mira, cualquier hay predicación por aquí, por allí, todo el mundo. Hermano, Dios está tratando con el mundo de una manera extraordinaria, de una manera preciosa, pero la iglesia debe entender el tiempo. Y la última parte, yo quiero saltarme un poquito aquí, porque la última parte que leí, el verso 17, dice: Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esa parte es tan interesante, porque nos muestra, hermanos, que Dios no se queda quieto. Señor sigue obrando. De pronto hay quienes pueda que estén quietos en este tiempo. De pronto el cese de actividades, el cese de varias cosas. Algunos están quietos, están en casa, pero Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando. Y en esta noche, hermano, yo quiero decirle, Dios está obrando en la necesidad de alguien ahí. Hay personas aquí conectadas a quienes Dios en este momento les está atendiendo en su necesidad, y en cuanto este culto termine, ellos tendrán que levantar su mano en victoria diciendo: Dios me ha sanado, Dios me ha dado la libertad, Dios me ha dado la victoria. Aleluya. Yo creo, hermano, que Dios está tratando, que está trabajando todavía. Por eso nosotros como iglesia no podemos estar quietos, no podemos estar callados, tenemos que seguir adelante. Alabanzas a Jesús. La Biblia dice que cuando el hombre fue sano, dice, cuando el hombre al instante fue sano, tomó su lecho y anduvo. Dice el texto, era día de reposo. Y el verso 10 dice, y entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sano: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y qué infortunio tan tremendo puedo decir en este momento, hermano, de la parte creyente, de la parte religiosa, de la parte que, entre comillas, debería ser la parte de fe. Qué infortunio pensar de esa manera.
Yo les dije al principio, hermano, que el estanque, el sitio, era un sitio legendario, era un sitio que constantemente estaban allá personas importantes, tenía 5 pórticos, mucha gente acudía al lugar, pero sobre todo los fariseos, porque estaban asistiendo a las fiestas de esa época, las fiestas del momento. Y los fariseos eran hombres que debían atraer a la persona a la palabra de Dios. Los fariseos eran personas que debían enseñarle a la gente la palabra de Dios, el temor de Dios, enseñarles lo grande que es Dios. Estaban en la casa de la misericordia, estaban en la casa de la gracia, pero lo primero que hicieron fue señalar a aquel hombre y decirle: no te es lícito llevar tu lecho, no te es lícito llevar tu lecho. Creo yo que lo que pudieron haber dicho en ese momento, al ver ese paralítico andar y llevar su lecho en hombros, decir: oh, gloria a Dios, hoy ha sido otro hombre sano, no solamente uno fue sano por el agitar las aguas, no, hay otro hombre que ha sido sano, oh, gloria a Dios, pero no dieron la gloria a Dios. Y yo quiero decirle, hermano, quiero decirle a la iglesia, a todo creyente que me escucha en esta noche: el mundo quiere callar la victoria de la iglesia. El mundo, que el tiempo, la pandemia, el virus, todo lo que quieras llamar de esta manera como se están viendo las cosas, quieren callar la victoria de la iglesia. Pero es importante que tú y yo levantemos nuestra mirada, aleluya, y miremos que sobre lo alto vigila otro más alto, y ese es el dueño de esta iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le decimos al protocolo si Dios quiere sanar a alguien que traiga el virus? ¿Qué le decimos a las autoridades si Dios quiere glorificarse en alguien que traiga una situación, una necesidad y la entienda? El protocolo te dice: no, devuélvelo a casa. Los niños no pueden asistir, los ancianos no pueden asistir. Oh, pero el dueño de esta iglesia, conozco que sacó un pueblo entero de la esclavitud. Conozco que se ha glorificado de una manera extraordinaria en aquellos que le creemos. Amén, amén. Que tanto estamos creyendo al Señor, que tanto estamos dependiendo de Dios, que tanto queremos ver la gloria de Dios, iglesia. Aleluya. Seguramente alguien ya está cotizando kimonos para volver al culto. Alguien está cotizando un tapabocas para volver al culto. Pero yo te invito en esta noche: ¿cuál es tu necesidad? Hermano, mi necesidad no es solamente irme a reunir con un poco de gente ahí, no. Mi necesidad es seguir predicando a este Dios maravilloso. Yo siento necesidad de ver paralíticos levantarse. Siento la necesidad de ver a los ciegos recibiendo la vista. Siento la necesidad de ver al pecador humillado a los pies de Cristo. Oh, Señor de la gloria, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Oh, Dios mío, Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuál es tu necesidad, tú que estás ahí en casa? ¿Cuál es tu necesidad? Yo creo que hay hogares que necesitan que el esposo se convierta a Cristo. Creo que hay hogares que necesitan que los padres conozcan a este Dios soberano, a este Dios de amor. Estamos en la casa de la misericordia, en la casa de la gracia. Y es ahí donde la misericordia de Dios tiene que, aleluya, mostrarse. Es ahí en la casa de la gracia donde el amor de Dios se manifiesta. Pero aquellos hombres dijeron: no te es lícito llevar tu lecho. ¿Quién te ha dicho?
Y el hombre respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y miren lo que dice la palabra del Señor. En ese momento, seguramente el hombre volteó a mirar y le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho? Y el hombre dijo: no, pues la verdad, él estuvo por aquí, pero se perdió. Dice, el Señor salió. Dice Jesús. Dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es tremendo, hermano, cómo hay gente que puede acudir con fe a un sitio, pero el Señor solamente estuvo por un momento, por un corto espacio de tiempo, hizo lo que quiso hacer y se fue. Y dice el versículo que el Señor se apartó de la gente que estaba en aquel lugar. Y hay algo, hermano, dice, desde el versículo 12 al versículo 15, al versículo 14, pasa un tiempo. No se sabe cuánto tiempo pudo ser, pueden ser 8 días, 15 días, un mes. Pero el versículo dice, después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo. O sea, aquel hombre sabía que de la gracia, de la misericordia, tenía que ir. Y cuando el Señor Jesús está en el templo y ve a aquel hombre, el Señor le dice, mira, mire cómo le llama la atención el Señor al hombre. Le dice, mira, has sido sano. No sé a cuántos en esta noche el Señor nos tenga que decir, mira, iglesia, mira, hermano creyente, mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, miremos lo que Dios ha hecho, miremos lo que hoy somos, quienes éramos antes y lo que hoy somos por la gracia de Dios. Una de las cosas que yo tengo que pensar siempre es no olvidar de dónde el Señor me trajo, de dónde el Señor me ha sacado. Y yo he pensado, hermanos, uno a veces escucha creyentes testificando cosas tan tremendas que yo diría son tan vergonzosas. Yo a veces pensaría, no hay ni necesidad de decirla. Solamente con recordar de dónde el Señor nos trajo es suficiente. Aleluya. Porque sabe una cosa, hay algo que coincide en todos en esta noche, y es que el Señor de lo vil y de lo menospreciado, del lodo cenagoso, del cieno inmundo, nos ha sacado, nos ha recogido. Entonces, ¿para qué acordarnos de esas cosas? ¿Para qué hablar de esas cosas? Más bien hablemos de lo que Él ha hecho en nosotros. Hablemos de lo que Él hoy, aleluya, ha hecho en nuestras vidas. Yo soy un feliz, orgulloso en el buen sentido de la palabra. Lo digo, testificar, y yo digo, Señor, gracias. Si no fuera por ti, no tendría esta familia, no tendría esta esposa tan hermosa, tan excelente, estos hijos tan preciosos. No tendría este trabajo tan maravilloso que muchos envidian. Pero ¿para qué recordar de dónde? ¿Para qué recordar ese fango, ese lodo, esa podredumbre? Qué bueno en esta noche decir, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Mira de dónde te ha sacado el Señor. Mira, has sido sano. Y el verso dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y ese hombre, mira lo que hizo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos y dijo que Jesús era el que le había sido sanado. Y luego dice el verso 16 que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermano, la iglesia siempre va a tener una persecución. Yo quiero decirle,
hasta el momento que el Señor recoja la iglesia de este mundo, hasta ese momento la iglesia va a estar perseguida. Han tratado de perseguirnos de muchas maneras. Allá en el libro de Hechos, usted mira en el capítulo 8, capítulo 6 en adelante, y usted comienza a mirar que la persecución fue con sangre, mataron a algunos de los predicadores, los esparcieron, les quemaron las casas, les quemaron la ciudad, pero la iglesia siguió marchando. En el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de la Santa Inquisición, ¿cuántas cosas han pasado en contra de la iglesia? Han quemado las Biblias, hermano. Las Biblias las quemaron. Hicieron montañas de Biblias y las quemaron, pero el Señor por allá tenía personas, por allá tenía creyentes que guardaban su bibliecita, esperando que alguien por allá, pasados unos años, descubrieran esa Biblia y mira, el Señor Dios ha sacado y han querido torcer la Biblia y encontraron esos escondites por allá y compararon, wow, y se han dado cuenta, hermano, por más de que el enemigo ha querido destruir la iglesia, no ha podido. Se cumple lo que dice el Señor Jesucristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esta iglesia va en victoria, esta iglesia va para adelante. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Así de que, hermanos, en este tiempo es importante que el cristiano se ponga en el contexto correcto. Hay un paralítico, hay una persona, hay una familia que tiene una necesidad. Y tú y yo no nos podemos poner a pensar, uy, no, pero si yo me contagio, y si se contagia mi mujer, y si se contagian mis hijos. Hermanos, si Dios quiere, si Dios permite, perdón, cambio la palabra querer por permitir, si Dios permite, nos contagiamos. Y si Dios no permite, no lo permite. Amén, amén. Si Dios, hermano, vea el día que el Señor quiera, Giovanni Acosta deja de vivir. Y puede morirse por cualquier cosa. Se puede morir por un sueño, por una trasnochada, por unos frijoles, qué sé yo, por qué se puede morir. Pero eso lo determina el Señor. ¿Cuánta gente le ha tenido miedo al servicio del Señor? ¿Cuánta gente se ha cohibido de servir al Señor por miedo? ¿Cuánta gente ha dejado de ver milagros, proezas de Dios por miedo? Yo recuerdo, recién salido al ministerio, alguien me dijo, uy, hermano, no se peluquea así. Yo me peluqueaba muy bajito. Y hermano, no se peluquea así porque el sitio para donde usted va es así, así, así. Y yo le dije, no hay problema. Uy, hermano, no suba a tal vereda, no suba a tal lugar porque mire, no importa, ya voy con la ayuda del Señor. Y el día que me toque, me toca porque Dios lo dice. Hay quienes en este momento están guardados, están blindados, cobijados y de todo. No, bueno, vea, amigo, Dios tiene determinado el día que yo nací tal día y el día que yo muero tal día. El creyente necesita en este tiempo ponerse en el contexto de las cosas de Dios. Nosotros necesitamos, hermano, estar en el contexto del Espíritu Santo. Y cuando hagamos la apertura, ya tenemos casi el 80%, pudiéramos decir, o 90% de las cosas listas. Ya el equipo de trabajo está ahí, hermanos, ya están los hermanos ahí, todos están concentrados en su labor, todos ya saben qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y punto. Y tranquilo, hermano, que en cuanto a nosotros, en nuestra parte humana, brindaremos todas las garantías. Pero entienda, estamos en la casa de la gracia y de la misericordia.
Amén, Y ahí amén. está el dueño de esta casa. Y el dueño de esta casa, aleluya, debe glorificarse, debe, aleluya, obedecerse. El dueño de esta casa es necesario que nosotros le demos el lugar que le corresponde. Hay una necesidad. Y en esta noche está el que conoce esa necesidad. Amén. En esta noche está aquí el que conoce y sabe las cosas. Y de pronto, hermano, yo quiero decirle, amigo, cuando el Señor haga el milagro, cuando el Señor haga la obra, seguramente se van a levantar dedos contra ti, seguramente te van a señalar, seguramente van a indicarte cosas, pero tú lo que debes hacer es levantar bandera en el nombre de Jesús y decir: Jesús es el que me ha sanado, Jesús es el que me ha librado, Jesús, aleluya, y darle la gloria al que la merece. A uno le da tristeza a veces, hermanos, ver cómo le dan gloria a un medicamento, a una mata, a una hierba. Ay, esa hierba es bendita, esa flor es bendita, ese médico es bendito. Bendito es Jesús. Amén, amén. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el dueño de esta iglesia. Ese es el bendito. Yo quiero invitarle en esta noche. El Señor te está preguntando: ¿quieres? ¿Quieres? El Señor te pregunta: ¿quieres? Parece una pregunta absurda, pero es que el Señor sabe realmente qué es lo que tú necesitas. Iglesia, Dios sabe qué es lo que realmente necesitamos en este momento. Iglesia, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Yo escuchaba a un compañero decir: es mejor que sigamos con los templos cerrados. Es mejor que no, cuidémonos, que nadie se contagie, que dejemos así. Pero Dios sabe qué es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita santificarse. La iglesia necesita, aleluya, estar clara el tiempo que está viviendo. Eso es lo que la iglesia necesita. No necesitamos miedo, no necesitamos temor, no necesitamos algunas cosas materiales. Necesitamos a Cristo que siga conduciendo este barco, que siga conduciendo esta nave que se llama la iglesia del Señor. Yo te invito en esta noche, ahí donde tú estás, presenta la necesidad delante de Dios. De pronto tú podrás decir como aquel paralítico: no tengo quien me meta, no tengo quien me ayude, no tengo quien me colabore. Oh, he aquí Jesús. Te lo digo en el nombre del Señor, he aquí Jesús. Él es el que te ayuda, Él es el que te fortalece, Él es el que te levanta, aleluya. Él es el que hace la obra. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Si puedes arrodillarte, si quieres, si sientes hacerlo, arrodíllate delante del Señor y dile: Señor, esta es mi necesidad. Oh, yo creo que el Señor en este momento está obrando en la necesidad de una persona. Yo creo que el Señor en este momento le está diciendo: levántate, toma tu lecho y anda, toma tu lecho y sigue adelante. Así los que quieran criticarte te critiquen, los que quieran mirarte te miren, pero tú levántate en el nombre de Jesús. Levántate en esta noche. Oh Señor, yo pongo delante de ti esa persona allá en ese lugar, Señor, donde está. Tú conoces, Señor Jesucristo, la circunstancia que hay en la vida, Señor. Tú conoces, Dios mío, la necesidad. Te ruego en esta noche, Señor, que te glorifiques en esa vida. Oh Dios, te ruego en este momento, Señor, glorifícate en la iglesia, glorifícate en esta congregación, Señor. Este grupo de hermanos que se han conectado a través de Facebook y de Zoom, Señor, que están ahí en sus hogares. Señor, glorifícate en sus vidas, Señor. Queremos seguir adorando, queremos seguir predicando, queremos seguir viendo milagros y proezas, Señor. Oh, queremos seguir adelante, Señor, en este trabajo maravilloso, Señor. Te ruego, Señor, fortalece la iglesia, fortalece el líder, fortalece el creyente, Señor, ese padre de familia, Señor, en esta noche, en el nombre tuyo, Señor, que haya llenura de tu Espíritu Santo, que haya una nueva visión, Señor, oh, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, aleluya. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Adora al Señor ahí donde estás. Deja que el Señor se glorifique en tu vida. Deja que el Señor obre en tu corazón, aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, toda incredulidad en esta noche en el nombre tuyo, Señor. Reprendo todo temor en el nombre de Jesús. Reprendo todo lo que quiera obstaculizar, Señor. Jesús, oh Dios mío, glorifícate, Señor, en cada vida. Glorifícate.